Tengan muy buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, el cual vamos a hablar sobre los plazos para el ejercicio de la acción. El grupo está conformado por Maricruz de Los Ángeles Murque de Rodríguez, Marilyn Estela Pérez Ceseña, Catherine Magali Viera Mendoza y mi persona Carla Sarilla Hernández Escalante. Para empezar a hablar sobre este tema, vamos a referirnos a los plazos para el ejercicio de la acción. Existe a este respecto un plazo invariable, el cual opera para toda causa de revisión y junto con él y de manera concurrente impone la ley. Además, un segundo plazo de caducidad, cuya extensión varía dependiendo la clase del motivo que se origina para su revisión. Dentro de ellos tenemos un plazo general, que conforme al artículo 544 del Código Procesal Civil y Mercantil, no procede. Esta se va a rechazar. La revisión que se interponga después del transcurrido el plazo de caducidad de 2 años contados desde el día siguiente a la notificación de la sentencia que se pretende impugnar. Ha de tenerse presente que cuando se habla aquí de notificación de sentencia, es por cualquiera de los dos motivos que son admitidos por la ley y al que de hecho haya tenido que acudirse en el proceso del cual se trate. Por tanto, no necesariamente la notificación personal y en muchos casos quizás a través de estrado, cuáles sean las circunstancias que ha podido rodear la imposible notificación personal de la sentencia. Será tema más bien vinculado al motivo de la revisión de esta, pero no a este primer plazo general que corre fatalmente para todas las demandas que se presenten. No puede perderse de vista que la revisión de sentencia firme es una medida legislativa en la que participa como problema de fondo llamado a ser resuelto con ella, una coalición entre el derecho a la defensa de quien no ha podido actuar en el proceso que le concierne y en el principio llamado de la seguridad jurídica, que este viene emanado de la firmeza de la sentencia, así como la estabilidad de las situaciones materiales que se crean con ella. En este pulso, en este conflicto de derechos y principios jurídicos, el legislador acepta inclinar la balanza dentro de determinadas condiciones a favor del derecho de defensa del justiciable, pero no lo hace incondicionalmente ni permitiendo que la seguridad jurídica y ni siquiera que por vía extraordinaria quede sujeta de manera indefinida a una posible ruptura que se puede dar de la sentencia. Pasa mi compañera Marilyn Estela. Tengan buenas noches. Para continuar con el tema, es por eso el vencimiento o superación de este plazo general comporta con independencia de que las razones de la indefensión sean ciertas, que el promoviente le fue imposible conocer el proceso o acudir a él, que el documento en el que se basó decisivamente la sentencia es falso penalmente, entre otros. Pese a todo ello, a partir de los 2 años posteriores, contados a partir del día siguiente a la notificación, por algún medio previsto en el código de la sentencia, el valor seguridad jurídica se restablece ya de manera absoluta e inquebrantable. Y si todavía no se ha interpuesto la demanda de revisión, ya no podrá hacerse después.
Si no se comprende esto, que podrá parecer discutible en una dirección u otra, pero que se rige en el necesario contrapeso introducido por la ley, o sea, por todos los ordenamientos procesales que contemplan una institución similar, aunque varíe en concreto el plazo, para permitir levantar el carácter sacrosanto de la cosa juzgada material, no podrá entenderse lo demás. Dicho con otras palabras todavía más contundentes, pasado el plazo del artículo 544 del Código Procesal Civil y Mercantil, la injusticia queda sin reparar, haya sido o no real, a partir de los 2 años contados desde el día siguiente a la notificación de la sentencia. La seguridad jurídica es el único valor considerado. Así también existen los plazos concurrentes para los motivos de revisión por injusticia manifiesta, o también llamados motivos generales. El artículo 545 del Código Procesal Civil y Mercantil fija pues un plazo concurrente. Esto es un plazo que ni afecta, ni interrumpe, ni suspende lo que está establecido en el artículo 544, que va corriendo por su cuenta indefectiblemente. En las demandas de revisión basadas en los motivos del artículo 541 del Código Procesal Civil y Mercantil, plazo que es de 3 meses, también de caducidad, contados desde el día siguiente a aquel en que se hubieran descubierto los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude, o en el que se hubiese reconocido o declarado la falsedad. Como bien se ve en este segundo plano, salvo en el supuesto de falsedad del medio de la prueba, no se computa desde que el hecho causante de la revisión se materializa, sino desde la fecha en el que la persona que promueve la demanda de revisión ha tenido conocimiento de su existencia, conociendo que no puede ser meramente supuesto, especulativo o apenas aproximado, sino que tiene que ser efectivo y real. Mientras tanto, este segundo plazo no puede empezar a correr en su contra. Es evidente, o sea, claro, que todas estas circunstancias han de ser descritas por menorización en la demanda de revisión, y que si esta resulta admitida a trámite, el tiempo que tendrá la parte demandada en revisión para intentar desvirtuarlo probatoriamente. Lo importante, y es lo que ahora queremos recalcar, es que dando por sentado que lo que se dice es cierto en cuanto a cuando supo el demandante del nuevo medio de prueba o del vicio de la voluntad que contaminó la sentencia civil. El plazo de los 3 meses no arranca sino desde la fecha que se señale como tal conocimiento efectivo. Queda con ustedes mi compañera Carla. En el caso del demandado rebelde que desconoce la existencia del proceso y funda la revisión es en el artículo 541 ordinal cuarto del Código Procesal Civil Mercantil. La determinación de la fecha de conocimiento efectivo de la indefensión no puede establecerse simplemente por referencia el día en que supo en que se había seguido un proceso en su contra, sin más, o de que se había dictado una sentencia que condenaba a una pretensión. No, la indefensión no deriva del mero hecho de tramitarse el proceso por la parte, sino a la injustificación de esa circunstancia. Y eso solo es posible saberlo una vez que la persona o su abogado, en su nombre, accede directamente al examen del expediente previo pedirlo al correspondiente órgano judicial y autorizarlo este. Solo en tal momento de examen de actuaciones podrá constatar no ya si el proceso se siguió en su ausencia,
sino en que porque de ello es importante. Si la notificación de la demanda tuvo lugar en definitiva por una causa imputable al propio demandado rebelde. Y eso es lo que podrá verificar cuando se ve el expediente. La revisión no procede. Si por el contrario la falta de notificación se debe a la maquinación de su contraparte, es desde ese momento y no antes que la persona conoce de la magnitud de lo sucedido procesalmente y puede reaccionar preparando una demanda de revisión. Es desde entonces, por lo tanto, que podrá correr el plazo legal para que éste se pueda ejercer. Cabe precisar, por último, que tratándose de la declaración judicial por falsedad del medio de prueba, el plazo se computa desde la notificación por cualquier medio, incluso que no sea personal. De la sentencia, podemos decir que declara como hecho probado la falsedad del medio de prueba documental, testimonial o pericial. En el artículo 545 del Código Procesal no habla propiamente de la notificación de la sentencia, sino que parece referirse a la fecha de esta misma. Sin embargo, mientras esta no se notifique de algún modo permitido en derecho y no alcanza publicidad, no puede ser fuente reveladora de nada, por lo que mal podría defenderse el cómputo del plazo desde que se firma, siendo todavía desconocida por sus destinatarios. Los dejo con mi compañera Maricruz. Gracias, Carlita. Bueno, continuando con lo que nuestras compañeras estaban exponiendo anterior, acerca de los plazos concurrentes, como punto 2, encontramos lo que es el plazo para los motivos de revisión al demandado rebelde, ya que por su lado para el otorgamiento de defensa tardía, el demandado que ha sido condenado en rebeldía, el Código Procesal Civil y Mercantil nos señala en el artículo 546 sobre un plazo de caducidad de 3 meses, los cuales se cuentan desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia. Si esta no fue personalmente o en su caso contrario de 30 días, que se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se notificó de manera personal, se trate en ambos casos de sentencia de apelación o de casación. Además, pues aquí no importa cuál ha sido la circunstancia que ha propiciado la indefensión, en la medida en que el interesado se haya acogido al cauce del artículo 542, los plazos quedan fijados no por la fecha en que tiene conocimiento del proceso en ausencia, sino de manera inexorable desde la notificación de la sentencia recaída y de la cual se pretende lo que es la revisión. Bueno, con todo, tanto el plazo de los 3 meses como en su caso el de 30 días, no empezará a contarse para el rebelde que aduzca el motivo del artículo 542, el ordinal 1, en el cual especifica que cuando concurra por fuerza mayor interrumpida que le hubiese impedido comparecer en todo momento, aunque hubiera tenido conocimiento del proceso por habérsele comunicado. Pues aquí se puede observar lo que es por fuerza mayor, es que se le hubiese impedido que él hubiera comparecido, lo que es a la notificación de la sentencia. Además, esto significa que hasta tanto no desaparezca la circunstancia de fuerza mayor que le imposibilitó comparecer, al menos mientras no desaparezca, con la intensidad suficiente como para permitirle ejercitar su derecho a la revisión. O sea, de que si no desaparece, por lo menos tiene que desaparecer de gran manera para que pueda permitírsele el derecho a la revisión.
Además, recordemos lo que ya hemos explicado sobre el particular que en ocasiones anteriores se ha explicado que la proposición del juez acuo para tal cómputo lo será sin perjuicio, esto es, sin afectar el transcurso del plazo general de los 2 años del artículo 500 que menciona el artículo 544 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hasta aquí llega nuestra exposición. Muchas gracias. Feliz noche.